Muy bien, vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todas y a todos. Ya posteriormente que vean esta sesión, bueno, ahí se va a quedar el video. Más tarde les voy a compartir el enlace para que lo puedan apreciar. Pues buenas tardes, me da gusto el poder el verlos en esta sesión, el poder estar con ustedes. Es la cuarta sesión, ya es la última sesión de este módulo 3, módulo que es muy interesante, precisamente por la parte de las lecturas que se han realizado, las investigaciones y sobre todo la interpretación y el análisis de fenómenos naturales y sociales. ¿Por medio de qué? Pues o a través de diferentes ciencias. Lo importante, como lo vamos a ver más adelante, es adquirir una postura más de holística, se le llama, es decir, o interdisciplinaria, en la cual nosotros no nada más nos enfoquemos en una ciencia o en nuestras creencias para poder interpretar algo. Si te ocurre algo, si existe un fenómeno natural o social, que nosotros podamos interpretar o llegar a conclusiones o a una deducción a través de diferentes ciencias, no nada más quedarnos con una. Si hay diferentes ciencias que nos puede aportar para dar una opinión o un argumento o llegar a una postura, pues qué mejor que hacerlo de una manera holística, de una manera completa, ¿sí? Entonces, eso fue precisamente lo interesante de este módulo, saber que nosotros podemos recurrir a diferentes ciencias para el poder interpretar. Sí, es muy importante hacer las lecturas, interpretar, comprender que es diferente interpretar, y esto nos va a llevar a dar conclusiones, que ustedes se queden con argumentos de fuentes confiables. Pero, ¿de dónde vamos a sacar esas fuentes? Pues de diferentes ciencias, ¿no? Hay muchas ciencias sociales, ciencias naturales o ciencias formales y ciencias factuales, dependiendo la clasificación. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Me da gusto que estén Avi, está Yasmín, también está Andrea, y pues esperemos que algún otro compañero se conecte. Si no, pues les comentaba, se va a quedar este video. Vamos a dejar el video y posteriormente les voy a pasar el enlace. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas, y pues vamos a dar inicio. Voy a compartirles mi pantalla para que vean la presentación que tengo preparada, y ya al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas, precisamente para si hay alguna duda, alguna inquietud. Permítame en lo que se abre la presentación. Muy bien, vamos a, espero que ya lo estén apreciando, esta presentación. Y pues ya estamos cerrando el módulo 3, que es el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿Por qué se le puso este título al módulo 3? Porque es importante la comunicación de diferentes datos, la comunicación de diferentes también resultados, estudios que se hagan a través de diferentes ciencias. Entonces, cada ciencia ocupa o tiene una forma de expresar diferente sus investigaciones, los resultados, y precisamente es importante nosotros partir de la realidad, que nosotros partamos de la realidad para el poder hacer una investigación, ¿sí? El poder hacer alguna interpretación. Ya lo vimos en las semanas anteriores. Yo les comentaba que de dónde surge estos fenómenos naturales, los fenómenos sociales, de la realidad. Nosotros tenemos como objeto de estudio, ¿sí? Cualquier ciencia, cualquier área del conocimiento tiene como objeto de estudio la realidad. Entonces, por eso habla de la relación del hombre con el mundo, es decir, un sujeto de conocimiento, el hombre, y el mundo, un objeto de conocimiento. Esta interacción o esta relación nos va a dar como resultado la interpretación, ¿sí? El llevar, sobre todo conocimientos, adquirir conocimientos. Y cuando tú tienes el conocimiento necesitas expresarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a expresar? Pues hay diferentes ciencias que nos pueden apoyar para que tú expreses ese conocimiento que hayas adquirido.
Bien, el orden de esta sesión, primero, pues la bienvenida, ya se los di a conocer, la bienvenida y el propósito de la sesión a continuación. El punto número 2, introducción a la semana 4, que también ya, ahorita ya les comenté algo, ¿verdad? De la semana 4 o del módulo 3 en general. También el punto número 3, recomendaciones para el proyecto integrado, que me interesa sobre todo enfocarme en el proyecto integrador y pues les voy a hablar algo un poquito más, no meternos tan a fondo en el foro integrador, porque eso es algo ya más sencillo, ¿sí? No creo que les dé tanto problema. Asuntos generales, punto número 4, y el punto número 5, preguntas y respuestas, una sesión de preguntas y respuestas. Bien, la semana 4 se llama semana de integración, ¿sí? ¿Por qué es una semana de integración? Precisamente porque lo que vimos en la semana 1, 2 y 3, vamos ahora a integrar esos conocimientos, habilidades o actitudes que hayan adquirido, las vamos a integrar en un proyecto y también vamos a expresar algunas ideas en el foro de integración. Entonces, por eso se le llama semana de integración, porque es el momento en el que vamos a poder recopilar todo lo que aprendimos en las semanas anteriores. También es importante que nosotros veamos cómo del proyecto integrador, precisamente, bueno, mejor dicho, no el proyecto integrador, todos los recursos que ustedes tienen, si ya fueron a la plataforma, ya entraron a la plataforma, van a ver que los recursos ya están repetidos, es decir, son los recursos de la semana 4, es lo mismo, son los mismos recursos de la semana 1, 2 y 3. Por eso ven muchos recursos, pero realmente no son nuevos, son recursos que ya vimos las semanas anteriores. Ese es el propósito de esta semana de integración. A partir del análisis de diferentes tipos de texto, de la revisión de las visiones que tiene cada una de las ciencias y autores, así como las particularidades del lenguaje común o el científico, podrás adoptar posturas críticas y objetivas sobre cualquier acontecimiento histórico, fenómeno social o hecho social que acontezca a tu alrededor. Es muy sencillo. Bueno, ahora sí que en leerlo, ¿no? Leer esta parte, es decir, pues es muy sencillo interpretar este propósito. Es decir, tenemos nosotros diferentes ciencias que nos van a ayudar a interpretar los fenómenos y naturales o sociales, ¿verdad? Pero también tenemos que asumir que las ciencias no están peleadas. En un tiempo sí, durante cierta época o ciertas corrientes como el positivismo, hubo ciertas corrientes que quisieron dividir o simplemente decir las ciencias son estas, las demás no son. Un tiempo nada más se consideraban como las ciencias formales o ciencias que fueran demostrables, ¿verdad? Que esas eran ciencias, las demás no eran ciencias. Las ciencias sociales, ciencias humanas, esas no eran ciencias, eran como pues meras disciplinas, pero como el rigor de una ciencia, no. Entonces, aquí lo importante es la parte de la lectura, la investigación, el que eso nos va a permitir poder interpretar o comprender los textos. Pero aparte de eso, tú tienes que ver que hay algunas, por ejemplo, si yo quiero interpretar o quiero dar a conocer información acerca de algo que ha ocurrido, pues puedo tomar en cuenta la historia, es una ciencia, puedo tomar en cuenta el derecho, puedo tomar en cuenta la sociología, la filosofía, la psicología, puedo tomar en cuenta las matemáticas, la física. Es decir, yo veo de alguna manera, si hay un fenómeno natural, ¿verdad? Yo puedo ver, lo puedo interpretar desde, aunque sea un fenómeno natural, lo pudiera interpretar también desde un área, por ejemplo, factual, desde por ejemplo, la estadística, desde un área, o sea, aquí es importante no ver, o sea, decir, el tema de la basura, de la contaminación, solamente desde lo podemos interpretar desde la biología, ¿sí? En específico desde la ecología, un área o una parte de la biología, pues es lo más común, pero si yo quiero, puedo hacerlo desde la ética, ¿sí? Desde la filosofía o desde la ética puedo yo interpretarlo, aunque sea un fenómeno natural, pero puedo ver las consecuencias que está teniendo, o en la política también, o sea, que ejerce en el hombre, en el ser humano o en los grupos humanos,
o también psicológicamente cómo le afecta al ser humano el que exista un fenómeno natural, ¿verdad? Como actualmente estamos hablando hasta qué punto esto es un fenómeno natural, lo de la pandemia, ¿no? Y el COVID, hasta qué punto es un fenómeno natural o un fenómeno social, ¿verdad? Porque muchos dicen es creado o simplemente es parte de la naturaleza. Entonces que ya surge otra enfermedad o un virus o bacteria, lo que sea, pero eso lo puedes tú interpretar si es un fenómeno de la naturaleza, lo puedes interpretar de diferentes áreas. Pero lo importante es que ustedes adquieran una postura crítica, ¿sí? ¿Qué es esto de una postura crítica? Que asuman ustedes una postura de pensamiento crítico, es decir, que ustedes digan, ok, den argumentos, ¿sí? Que ustedes, porque muchos dicen, me gustó mucho el texto, sí, pero ¿por qué te gustó el texto? ¿Para qué te sirve el texto? ¿Cómo lo aplicarías a la realidad? Esa es una postura. ¿Para qué me sirve leer tanto e interpretar si no lo voy a aterrizar? Si no voy a hacerle preguntas al texto y decir, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Me ayudará a solucionar algo de la vida cotidiana? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, estimados y estimadas alumnas. Aprendizajes esperados. En este caso, pues en esta semana vemos uno. Durante esta semana fortalecerás los aprendizajes que adquiriste en las semanas de las 3 semanas de tu módulo, por lo que es necesario que lo recuperes o lo repases para que realices las actividades finales de manera satisfactoria. Entonces, aquí vamos a ver que el propósito es que rescates los aprendizajes de las semanas anteriores. Muy bien. El proyecto integrador, una visión más completa de la realidad. Entonces, se fijan, es a lo que yo les comentaba. ¿A qué nos va a llevar? Si ya revisamos que hay ciencias formales, hay ciencias factuales, ciencias más que se dedican a lo de la naturaleza, a las cuestiones simbólicas, otras que se enfocan a cuestiones más humanas, de grupos humanos y demás, es complementar. Es decir, que no me quede nada más con decir, las matemáticas sí son ciencias, la física, la química son ciencias, las demás no son ciencias y no me ayudan. No, claro que sí. Todo esto es complementario, ¿sí? No podemos nosotros dividir, ¿verdad?, las áreas del conocimiento y decir que están aisladas. No, todas se complementan. Entonces, el propósito del proyecto integrador que analicen un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y desde diversas disciplinas y posturas para generar tu opinión crítica al respecto. Entonces aquí, ¿qué vamos a analizar? Un fenómeno social. ¿Qué vamos a estar leyendo? Diferentes tipos de texto. ¿Para qué? Pues para tener una opinión crítica al respecto. Ya les digo, la opinión crítica se refiere a que ustedes se queden con argumentos de fuente confiable. Si yo investigo en internet algo, pues me voy a fuentes confiables, a páginas o revistas digitales de universidades reconocidas o de especialistas o autores reconocidos. No me puedo quedar con lo primero que me salga al googlear, ya en un buscador y ya, lo primero que encontré con eso, no. Es necesario que investiguemos y que nos quedemos con fuentes confiables. Muy bien, el proyecto integrador. Bueno, permítame porque en ocasiones yo estoy por acá y en ocasiones no sé si alguien más quiera entrar a la sesión. Bueno, entonces el proyecto integrador, no sean malos, también si me pueden comentar aquí en el chat si lo están viendo la presentación, porque en ocasiones yo me voy de corridito y no sé si lo estén apreciando, ¿verdad? Ahí me ayudan, por favor, a comentarme si sí lo están viendo. Bueno, yo le voy a seguir. Los pasos del proyecto integrador es permítanme. Sí, muchas gracias. Gracias, Ari. Dice, descarga el documento. Tienen un documento que se titula Una visión completa de la realidad. En el documento tienen que contestar 2 preguntas, ¿sí? Hay 2 preguntas. Esas preguntas se les llama de conocimientos previos. No es necesario que las busquen en internet, nada. Lo que tú sabes, ¿sí? Si se están preguntando, ¿qué es la violencia? ¿Sí? Entonces tú dices, pues la violencia para mí es un fenómeno social que se produce por la interacción de los seres humanos
y ya que debido al querer asumir el poder, ¿sí? A la lucha de poderes, a la lucha de clases, vienen las discusiones, vienen las confrontaciones. Da tu punto, o sea, ahorita lo que yo acabo de decir, no lo van a encontrar en ningún lado. Simplemente yo lo he hecho de acuerdo a lo que yo he leído hace tiempo, a lo que yo he experimentado. Ese es el conocimiento privado. Si ahorita me voy a buscar a internet o me voy a los textos que me sugiere la actividad, pues ya voy a tener otra perspectiva diferente de la violencia. Pero ahorita te están preguntando sin leer nada, nada más con tus conocimientos previos, que respondas dos preguntas, ¿sí? Ahorita me voy a ir al documento para que lo vean. Nada más ahorita son los pasos así de manera muy general. Punto número 3, van a leer dos textos que abordan el tema de la violencia. 4, hay dos tablas, 4 y 5, existen dos tablas que van a tener que contestar. Ahorita me voy a ir a las tablas para que me entiendan mejor qué es lo que tienes que hacer. Punto número 6, contesta dos preguntas. Después de las tablitas vienen unas preguntas. Una se refiere a un ejemplo de violencia y la otra sobre la intención comunicativa y postura de los dos textos. Es decir, que vas a identificar cómo se aborda la violencia en una pregunta y en la otra la intención comunicativa. Les voy a decir más adelante a qué se refiere la intención. Ya lo vieron en módulos anteriores, pero les voy a volver a mencionar a qué se refiere la intención comunicativa y cómo pueden ustedes identificar la postura de los textos, ¿sí? 7, elige un texto y haz una reseña crítica. Ustedes ya saben cómo hacer una reseña crítica. Entonces, tú de los dos textos que van a ver ahí, nada más eliges el que más te haya llamado la atención y vas a hacer una reseña. Acuérdense, hay reseñas comparativas, hay una reseña la normal, ¿no? Una reseña. Es decir, leo algo y lo explico con mis propias palabras. Esa es una reseña. Pero hay reseñas comparativas, la cual, si ustedes quisieran hacer una reseña comparativa de los dos textos que leyeron, pueden compararlos, decir similitudes y diferencias, y ahí haces una reseña comparativa. Pero aquí nos están pidiendo una reseña crítica, es decir, es prácticamente lo mismo que los otros tipos de reseña, ¿verdad? La estructura o los elementos que debe tener la reseña. Sin embargo, la diferencia en una reseña crítica es que al final va a haber un juicio valorativo, que tú vas a dar una opinión y vas a dar una postura crítica. Es decir, yo estoy de acuerdo con el tema, el autor, estoy de acuerdo con el autor o realmente, tú de hecho en la reseña crítica al final, si das un juicio valorativo, puedes mencionar, de acuerdo a cómo se aborda o cómo el autor aborda el texto, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Y das argumentos por esto, por esto y por esto. Ese es lo importante de una reseña. Sí que antes des un resumen del texto que leíste, pero al final te vas a tener que aventurar a dar ahora sí que algo más auténtico, original tuyo. Bien. En este caso, mejor dejen que les abro primero para hablarles de la estructura. Miren, aquí está lo que les estaba mencionando. Este es ya descargué, tienen que descargar ustedes este documento, ¿verdad? Descargas tú esto y lo vas a tener que contestar. Dice, ¿qué sabes sobre la violencia? Son las preguntas que les decía, hay dos preguntas, ¿qué sabes sobre? Esto háganlos como ustedes, la opinión que tengas tú de la violencia. Para mí la violencia, hay autores que les pueden decir, bueno, usted va a ser con sus propias palabras, pero por darles una idea, hay personas o hay autores que piensan que la violencia es importante y que la violencia es buena. No que necesariamente es que muchos escuchan el concepto violencia y ya les da miedo y dicen, ay, no, es que la violencia es mala porque genera destrucción. Y no, hay autores que te van a decir, es importante la violencia, es importante el que haya una lucha, ¿sí? Es importante en la naturaleza, por ejemplo, tú lo ves como destrucción, pero en ocasiones hay un incendio, pero la misma naturaleza, de manera, es decir, valga la redundancia, de manera natural, ¿sí? Ocurre esto, ¿sí? Porque en ocasiones no necesariamente que el hombre lo provoque. Hay a veces algún incendio, algo en la naturaleza que ocurre, pero lo hace precisamente porque se está renovando. Entonces, no necesariamente la violencia va a ser algo negativo, algo malo. Entonces, ustedes den su punto de vista sobre la violencia, no de acuerdo a un autor, de acuerdo a ustedes. Para ustedes, la violencia, ¿qué es?
y cómo es la violencia, si es algo positivo, algo negativo, ¿eh? Entonces, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Entonces, tú puedes mencionar, pues, del tema de la violencia, realmente sé muy poco, no había investigado, o alguien puede decir, sí, yo había leído un autor que se llama Hobbes, Thomas Hobbes, y él menciona que los seres humanos somos como lobos, que siempre tratamos hasta de comernos entre nosotros mismos, siempre estamos viendo a quién dañamos, y sobre todo, o también si nos vamos a Oparin o a la teoría de la evolución, Darwin, pues también vemos que impera la ley del más fuerte. Si hablamos de violencia, pues vean como en la selva, ¿no? Los animales por comer tienen que aplicar la violencia. Y estamos hablando de que es algo malo o que éticamente no está bien, pues si tienen que comer, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden mencionar, si ya saben el tema de la violencia, o lo han abordado de acuerdo a algún autor, mencionen, sí, yo ya había leído algo sobre la violencia, ¿va? De acuerdo a tal autor o tal teoría. Punto número 2, aquí están los textos, jóvenes, estimados estudiantes, está aquí los dos textos, ¿sí? Está uno, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Y ahí está, nada más le dan clic y ahí van a irse al texto. Los rostros de la violencia, también un texto muy interesante. Le dan clic y abres el texto. Hay que leerlo, ¿sí? Y más adelante les hago la recomendación, pero de una vez les adelanto. Cuando vayan leyendo, es importante que rescaten las ideas más importantes. Hagan una síntesis, porque eso les va a ayudar para que completen las tablas, ¿sí? Ok, entonces, ya cuando ustedes hayan leído los textos, ahora sí vamos a irnos a completar esta tabla. Entonces, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. El texto, el primer texto que hayan leído, ¿sí? Vas a ver cuál es la intención de los textos. Entonces, va a ver precisamente por qué el autor o para qué lo escribió ese texto. ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que piensas tú que pretende el autor con este texto? ¿Sí? Al igual en el texto de Los rostros de la violencia. También contestaríamos desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema. Aquí nada más, jóvenes, estudiantes, vamos a poner, se aborda desde la estadística, o se aborda desde la historia, o se aborda desde la sociología, pero justificas tu respuesta. ¿Desde qué ciencia o disciplinas? Pueden ser una o pueden ser dos o tres, ¿sí? Las que ustedes hayan identificado. Si tú dices, como lo que interesaba aquí al autor era dar a conocer estadísticas para que la población se dé cuenta o crear conciencia de que hay violencia, desde hace varias décadas hay violencia contra las mujeres en México. Entonces, tú justificas tu respuesta, nada más dices, para mí la ciencia desde la que se aborda este texto es desde la estadística, ¿sí? Y dices, ¿por qué? Justifica la respuesta. Es de la estadística porque vemos gráficas, y esas gráficas nos permiten generar conciencia por esto, por eso. Den un argumento después de decir qué disciplina o ciencia aborda el tema. Al igual en el texto de Los rostros de la violencia. Y también qué características del conocimiento científico tienen los textos. Indica al menos una y justifica tu respuesta. Bien, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico ya es algo riguroso, algo sistematizado, algo que requiere observación, requiere generar una hipótesis y posteriormente comprobar esa hipótesis. Lo que yo digo, un ejemplo, si yo digo, hoy va a llover, y ya digo, va a llover porque aquí afuera de mi casa estaban danzando unas personas, le estaban danzando al dios de la lluvia y pues va a llover. Va a decir, maestro, es que eso es una creencia, ¿sí? No es conocimiento científico, eso se llama conocimiento doxa o conocimiento vulgar o cotidiano. Maestro, eso no tiene nada de científico. Ok. Entonces, yo les pudiera decir, el día de hoy va a llover porque, de acuerdo a la página del Servicio Meteorológico Nacional, menciona que hay una probabilidad del 70% por la humedad, por la cantidad de nubes que existen, por, no sé,
yo les voy a decir de aquí, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Ustedes pueden decir, en el de la violencia, pues se basa en una página confiable, ¿sí? Nos da estadísticas de INEGI, por ejemplo, nos da estadísticas de derechos humanos, en la cual, ahí ya hay una característica del conocimiento científico, que se lanza una hipótesis. Yo estoy diciendo, hay violencia contra las mujeres, pero la estoy respaldando con una estadística, la estoy respaldando con fuentes confiables. Entonces, ustedes pueden decir también, tiene otra característica el conocimiento científico, porque el autor que redactó este texto dice, parte de una investigación, parte de la observación. Él no se quedó nada más con que alguien llegó y le dijo al autor de este texto, hay violencia en México. ¿Sí, en dónde? En tal lugar. Bueno, voy a redactar algo para... No. El autor tuvo que ir a investigar, tuvo que ir a hacer observación. De hecho, hay investigadores que tenemos que ir al lugar, se llama investigación in situ, es decir, vas al lugar en donde ocurre. Si yo veo que hay una problemática de lenguas indígenas, pues voy a donde más hay lenguas indígenas, a Oaxaca o a Chiapas, y me voy allá e investigo qué es lo que está ocurriendo con estas culturas indígenas y por qué está afectando cierto fenómeno social a su lengua. Entonces, aquí ustedes nada más hagan repaso en el recurso que tiene que ver con el conocimiento científico. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? Entonces les comento, observación, crear hipótesis, que lo que se menciona en el texto sea sistemático, es decir, es producto de una investigación, pero esa investigación ha ido de manera sistemática, es decir, metódica, o sea, que lleva un método, ¿sí? Se aplicó un método, ¿sí? También encuentran ustedes en el texto que hay alguna ciencia, se habla de alguna disciplina en específico, ya es científico, es conocimiento científico. Otra cosa, jóvenes, somos estudiantes, sí hay resultados y conclusiones. Es decir, al final se demuestra, porque aquí el autor puede decir, está partiendo de un título, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Entonces, ¿qué tal que al final el autor ni siquiera les está dando una conclusión, no está dando argumentos, simplemente está dando su punto de vista, pero no se basa en nada? Entonces van a decir, no, esto no es conocimiento científico, porque el autor tuvo que haberse respaldado en alguna ciencia, se tuvo que haber respaldado en argumentos. Entonces no es un conocimiento científico. Bien, entonces esta es la parte interesante. Quiero que estas columnas que ustedes vayan, sobre todo estas dos, las dos últimas, que las argumenten, que justifiquen bien y que digan el por qué. Dices, ok, se aborda desde la historia. Bien, ¿por qué consideras que se aborda de la historia? No nada más dejen ahí historia o estadística o matemáticas. Digan por qué creen que se aborda desde la historia, ¿va? O desde las matemáticas o la estadística. Siguiente punto de la actividad. Investiga de qué manera los siguientes elementos. Después completa la siguiente tabla. Esto ya lo hicimos la semana pasada cuando realizaron lo que es el... a ver, permítanme. Alguien quiere entrar a la sesión. Ok, continuamos. Entonces, les comentaba, esto ya lo hicimos, ¿se acuerdan? En actividades de la semana pasada, ya hicimos esto. Entonces, ustedes ahora, ya hablamos de globalización, hablamos de multiculturalidad, información en Internet. Permítame. Entonces, ya hablamos de estos conceptos. Ahora, de acuerdo a lo que has leído, dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate en la violencia. Entonces, tienen que investigar ustedes algún artículo, tienen que investigar en alguna fuente confiable, precisamente a una fuente confiable que me diga que, cómo ha intervenido la globalización, cómo ha, de alguna manera, influido la globalización para el fomento de la violencia, ¿sí? Entonces, pues, hay algunos autores, Enrique Dussel, hay autores diferentes que hablan acerca de la globalización. Leo algún autor o leo algún artículo y digo, ok, en este caso,
voy a mencionar, dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento. Ok, entonces tú ya aquí puedes mencionar, para este autor, menciona que la globalización ha influido en la violencia porque los pueblos o las minorías, de alguna manera, en una globalización no se sienten identificados, hay algunas minorías, por ejemplo, personas con discapacidad, algunas personas de culturas indígenas o de pueblos indígenas que se sienten todavía aislados, y eso genera violencia, de hecho genera hasta pobreza, hambre, problemas de alimentación, puede generar problemas de la lengua, porque se va perdiendo las lenguas indígenas, por ejemplo, por la globalización. Y eso, a fin de cuentas, genera violencia. ¿Por qué? Porque las personas no están a gusto en donde viven, con lo que hacen, por este fenómeno de la globalización. Entonces, hay que buscar algunas fuentes confiables que les digan desde la globalización cómo genera violencia. Y desde la globalización también cómo puede ayudar a combatir la violencia. Pues en el caso de el tener mayor comunicación, ¿no? Va a haber algún artículo que encuentren, algún autor, ustedes que encuentran ahí en internet, que les pueda hablar acerca de cómo la globalización, porque hay intercambio de información, hay intercambio de tecnología, nos ayuda también a estar de alguna manera enterados, ¿sí? Y darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Porque anteriormente si alguien llegaba y te contaba algo, ¿sí? Y decía, ay, ¿qué está pasando esto? Y hablaron de nosotros esto, y que está muy fuerte la violencia, y que hay esto. Entonces todos no lo creíamos. Y ahora nosotros no, podemos acceder aquí a un periódico digital, podemos adquirir fuentes confiables y no necesariamente creernos la de alguien que nos cuente algo, ¿no? Entonces, igual con la multiculturalidad, ¿cómo creen que el tema de la multiculturalidad fomenta la violencia y también la puede combatir? Busquen ustedes fuentes confiables, también información en Internet. ¿Creen ustedes que la información en Internet fomente violencia o también combata violencia? Pero lo importante, ustedes aquí, es que busquen fuentes confiables. No que digan ustedes, yo esto lo puedo contestar y puedo decir, sí, considero que la información de Internet, sobre todo las redes sociales, están generando violencia, sobre todo en los niños, adolescentes y en algunos jóvenes. Pues sí, pero esa es mi opinión. Queremos que esto sea científico. Entonces, aquí vayan ustedes a buscar información. Pueden ponerle ahí en un buscador, ¿cómo influye la violencia o cómo influye la información de Internet, las redes sociales, para el aumento en la violencia en niños, en jóvenes, en adolescentes o en las personas en general? ¿Sí? Lo importante es saber cómo buscarlo, ¿sí? Porque después se me desmotivan y dicen, pues es que no encontré nada. Es muy importante que tú sepas redactar o plantear bien la pregunta en el buscador. Punto número 5, elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. ¿Qué es una relación social? Pues vas a mencionar con mi pareja, ¿sí? No sé, otra relación social pudiera ser con mis papás, ¿sí? Otra relación social puede ser con mi jefe. Esa es una relación. Ustedes pueden mencionar, entonces, elijan una, mencionen algún ejemplo donde se evidencia el fenómeno de la violencia. Ah, con mi jefe, y me hace que trabaje horas extra, no me las paga, y que no sé qué, ¿verdad? Ok, eso ya, con eso, con que nada más yo elegí ¿no? Entonces pueden elegir otros, puede ser con mis amigos, no sé, con quien ustedes quieran. Yo elegí esta, nada más hay que justificarlo. Relación social con mi jefe. ¿Por qué tengo violencia con él? Porque no me paga a tiempo, porque no me paga las horas extras, y es una persona bien nefasta. Ah, bueno, ya, me estoy proyectando, ¿verdad? Bueno, punto número 6. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Justifica tu respuesta para cada uno de los textos. Ah, ok. En esto todavía no les voy a decir. Nada más acuérdense. Intención comunicativa y la postura. ¿Sí? Esto los voy a ver en la presentación que tengo en PowerPoint, que les estoy proyectando también. ¿Sí? Entonces,
Esto todavía no se los voy a explicar, pero aquí van a poner eso. ¿Cuál sería la intención comunicativa y la postura que identifican en los dos textos? Ahorita les digo cómo se resuelve eso en la presentación. Elige uno de los dos textos. Ah, y ya llegamos al final. Van a elegir uno de los dos textos y vas a realizar una reseña crítica, ¿sí? Entonces, a mí me llamó la atención, de ese vas a hacer la reseña crítica. Acuérdense, es reseña si pones los datos del texto, los datos del autor, todo esto. Ahorita les digo cómo es la estructura. Y nada más doy a conocer el resumen, doy un resumen y ya digo, el texto trató de esto ya. ¿Ok? Si no le pongo al final una opinión, un juicio valorativo, una crítica, no va a ser reseña crítica, ¿sí? Por eso se le llama reseña crítica. Entonces, aquí dice que en la reseña vas a hablar, eliges uno de los textos y puedes buscar información adicional en internet, y lo importante es que des una postura, ¿sí? Ahorita les digo cuál sería esa postura. Ya, ahí sería lo del proyecto integrador, pero dejen ahora que nos vamos acá para que, lo que les había dicho, cómo identificar la intención de un texto, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la intención de un texto? Identifica cuál es el propósito del autor al dar a conocer el texto y qué pretende. Entonces, ustedes lo leen, esto no va a venir en el texto el autor, es posible que en la conclusión les comente algo. Para mí fue muy interesante redactar estos argumentos y es importante que los seres humanos eviten la violencia y sobre todo que que les pueda dar una idea, sobre todo en la parte final, en la conclusión, en la parte final del texto. Sin embargo, todo de preferencia hay que sacar una deducción, es decir, que ustedes analicen y pregunten, ¿qué es lo que pretende el autor? El autor en ese texto quería informar sobre algo, permítanme. Que tuve que cerrar mi ventana porque hoy hay mucho ruido. Entonces, ejemplo, en este caso, el autor, ¿qué pretende? Informar sobre algo. Si quiere dar a conocer que hay violencia hacia las mujeres en México, pues desde muchas décadas, ¿no? Pero él lo quiere dar a conocer de una manera histórica. Entonces, el autor pretende informar, dar a conocer algo. El autor pretende dar a conocer una investigación. A lo mejor él profundizó más en ese fenómeno social y quiere dar a conocer que hizo una investigación. ¿Y qué nos va a dar a conocer de investigación? Los resultados. ¿Para qué? Pues para que nosotros evitemos hacer violencia, ¿no? Y sobre todo hacia la mujer. Entonces, otro ejemplo pudiera ser de qué pretende el autor con ese texto que escribió, es convencer de algo, ¿no? Ahora que nos van a empezar a bombardear en medios de comunicación y por todos lados, porque empiezan las campañas, ¿verdad? Que el otro año va a haber elecciones y todo este rollo. Entonces, hay personas que van a querer, redactan un texto y lo que quieren es convencer de qué, ¿para qué? Pues para que votes el otro año por ellos. Entonces, eso pudiera ser también, a veces se redacta un texto porque quieres convencer de algo, ¿verdad? Al lector. Y por último, modificar actitudes. También en ocasiones quieren crear conciencia. Entonces el autor escribe el texto para decir, bueno, hay violencia no nada más en las mujeres, hacia los hombres también hay violencia, hacia los niños, prácticamente hacia todos puede haber violencia. A los ancianos, a las personas con discapacidad, existe el bullying, no sé. Pero el detalle aquí es, el autor si escribe algo, él quiere que modifiquemos la actitud, es decir, crear conciencia para que nosotros cambiemos y dejemos de ser violentos. Bien, entonces, ¿cómo identificar? Una cosa, si se fijaron en el anterior, es la intención de un texto, ¿sí? Otra cosa es la intención comunicativa de un texto. Entonces, o la otra se relaciona más con el autor, ¿sí? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué intención tenía al redactar? Pero hay una intención comunicativa de un texto. ¿A qué se refiere? Es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje, es decir, informar, enseñar, entre otros. A ver, entonces, en la otra le preguntas al autor, ¿sí?
al autor le tienes que preguntar, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué escribiste ese texto? ¿Sí? ¿Qué me quieres decir? En el anterior, en la intención del texto del autor. En este caso, la intención comunicativa, lo primero que tienes que hacer tú es identificar esto de aquí abajo, miren. Si el texto que tú estás leyendo es un texto argumentativo, es decir, tiene argumentos, es un texto más científico, el texto que tú leíste es un texto descriptivo, o es un texto informativo, o es un texto dialogado, o es un texto literario. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo voy a identificar, cuando lean los dos textos, ustedes digan, a ver, ¿este texto es científico, es argumentativo, o es un texto informativo, como el texto de... Ustedes se van a dar cuenta porque puede ser como una nota informativa, una noticia. Si tú lees un texto así, vas a decir, ah, es de un periódico. Entonces, ¿cuál sería la intención comunicativa? Explicar de manera objetiva un hecho o unos hechos, algo que haya pasado. Entonces, ¿cuál es la intención comunicativa de un periódico, de un texto de un periódico? Pues es nada más el dar a conocer de manera objetiva algo que ocurrió. ¿Sí? Si ustedes dicen texto literario, voy a leer un poema, una obra de teatro, no sé, ¿cuál es la intención comunicativa de ese texto? Relatar hechos que suceden a unos personajes. ¿Sí? En este caso, bueno, les voy adelantando un poquito, los textos que ustedes van a leer van más por el enfoque de un texto argumentativo, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué se refiere el texto argumentativo? Defender ideas y expresar opiniones. ¿Sí queda claro? Entonces, pues, la intención comunicativa se refiere más a preguntar qué tipo de texto es. Si identificas el tipo de texto y dices tú, ah, es un texto informativo, que explicar de manera objetiva los hechos. Eso es lo que tienen que poner ustedes en la tablita. Para mí es un texto argumentativo, el texto número 2 que está ahí en la plataforma. Entonces, ¿cuál es la intención comunicativa? Defender ideas y expresar opiniones. ¿Sí queda claro? Ok, entonces a eso se refiere la intención comunicativa. Ahora, ¿cómo identificar la postura del autor? ¿Sí? Una cosa es la intención comunicativa, otra cosa es la intención del autor. A ver, ¿qué intención tienes al escribir esto? Le preguntas al autor. Pero si le preguntamos ahora al autor, ¿cuál sería tu postura? La postura, estimadas y estimados estudiantes, a mí sí me preguntan, maestro Oliver, ¿usted qué opina acerca de la pandemia o qué opina acerca de esto del COVID? ¿Sí? Entonces yo voy a decir, miren, yo creo que existe, para mí es importante que nos cuidemos, que asumamos las consecuencias de lo que está pasando a nivel mundial, porque todos tenemos que ver con esto. Y si se fijan, yo ya estoy hablando desde mi postura. Estoy diciendo, para mí sí existe. No me están preguntando, oiga, maestro Albert, ayer comentó un autor y dijo que, no, es que ese autor no tiene razón. No, no. Tengo que hablar de mi postura, no hablar de lo de los demás, sino, dijo tal autor. No, aquí ya no digan ustedes eso de que yo leí que un autor en un texto decía esto, no. Ahora va a ser tu postura, va a ser tú qué piensas acerca del tema y que asumas la postura. Es decir, que digas, yo opino o sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el tema. Sí, de hecho, yo lo que quiero es que hagamos una marcha el día de mañana. Caray, o sea, yo tengo ya una postura de decir, el maestro Oliver, de acuerdo a lo que leyó, tiene una postura radical, tiene una postura muy conservadora, tiene una postura de izquierda, ¿verdad? Así de que, no, pues, vamos a hacer marchas y plantones y demás. No se crean, no necesariamente se refiere eso a la izquierda. A lo mejor en nuestro país sí, pero en otros países no. Entonces, ¿a qué se refiere la postura del autor? Es la manera en la que el autor se posiciona ante un tema específico. Entonces, estimados estudiantes, ustedes posiciónense. No nada más es decir, hay alumnos que sí me ponen, es que estuvo chido, se me hizo muy padre el tema de la violencia, nunca lo había pensado así, qué bueno que es. No, ya no nada más me estés comentando, no me estés relatando o me estés diciendo que, te gustó ya, no. Asume una postura, posiciónate y di, para mí es importante que se respeten los derechos humanos. Yo estoy muy molesto por esta situación contra las mujeres, porque las mujeres no deben de ser tratadas de esta manera. De hecho, deberíamos de legalizar la pena de muerte
Si se fijan, ya me estoy yendo a una postura bien radical, pero esa es mi postura, porque yo digo, no van a entender los violadores, no van a entender las personas que hacen este daño a las mujeres, a los niños, hasta que no se les apliquen reglas, normas todavía más radicales. Entonces, asuman, posiciónense, estimados estudiantes. Elementos para identificar o para descubrir la postura del autor. Pueden ustedes ver cuál es el contexto del autor y de la obra, el tema, qué problemática se maneja, propósito del texto y las palabras clave. Entonces ustedes ubiquen, si rápido no ubican la postura del autor, lean del autor. ¿Quién es el autor? ¿El autor dónde estudió? ¿Estudió en el Politécnico, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en la UAM? ¿En dónde estudió el autor? Porque eso también tiene que ver, o sea, de acuerdo a donde hayas estudiado, es la postura y la forma que tienes tú de escribir un texto. Tiene mucho que ver si eres más conservador, si eres más de izquierda, si eres más de centro, o eres alguien más como un poquito más versátil, ¿no? Entonces, eso también investiguen. Cuando no sepan, digan, con razón escribe, pues este autor estudió en la UNAM, este autor es un poquito más de este tipo, ¿sí? Ok, entonces, si nos vamos ahora a algunas recomendaciones, realicen las lecturas en las que rescaten las ideas principales. Este es el punto número 1. Yo sé que lo leen casi todo aquí en digital, pero yo les recomendaría que vayan a hacer que tengan a la mano un cuadernito, unas hojas en blanco, y vayan ustedes, lees un párrafo de los textos que van a leer, lean un texto, pues, y rescatas del párrafo 1, rescata la idea más importante, o si hay alguna palabra clave que te llamó la atención. Fíjense siempre en el título, ¿sí? En el título, fíjense, porque desde ahí ya les está diciendo hacia dónde va o el tema que se va a tratar. Entonces, ya en el párrafo número 1, rescaten las ideas, la idea principal del párrafo 1, o si hay una palabra que consideran que es importante, pues ahí anótenla aquí en su cuadernito, o si ustedes imprimen las hojas para leerlas, pues subrayenlas, hay que subrayar. Al finalizar la lectura del texto, haz la pregunta, ¿qué aborda el texto? ¿De qué está hablando el texto? Porque en ocasiones terminamos y si no le hacemos preguntas al texto, pues decir, no entendí nada. ¿Pero por qué? Otra puede ser que cada que termines un párrafo, hagas una pregunta. A ver, ¿de qué trató este párrafo? Y anótalo en tu cuaderno. Eso es importante porque hay personas que ya leen todo el texto o podemos leer todo el texto y nos podemos dar cuenta. Por la práctica que tienes, te puedes dar cuenta de cómo se aborda del texto, de qué habla el texto. Pero si ustedes, algunos no se les facilita, lean un párrafo y pregúntenle, a ver, ¿de qué trató este párrafo? Y anótenlo. Anoten lo más importante, con sus propias palabras. Hagan el ejercicio de paráfrasis, de escribir con sus propias palabras. Recuerden también repasar los tipos de ciencias formales y factuales con el recurso ciencia que se encuentra en plataforma. Hay un recurso que se titula ciencia y ahí vienen las ciencias formales y las factuales, porque acuérdense que ahí les piden desde qué ciencias se está abordando los textos de la violencia. Entonces, otra vez, si no se acuerdan cuáles son las ciencias formales y las factuales, repasen el recurso que se titula ciencia. ¿Qué es una reseña crítica? Una reseña es un escrito informativo corto que hace referencia a una obra. Entonces, ¿cuál es la estructura de esa reseña? Ustedes lo que van a hacer es primero el título, ¿sí? Ya tienen ustedes ahí el título del texto que van a redactar. Acuérdense que van a elegir de los dos textos que vienen en la plataforma, de los que lean para llenar las tablitas que están ahí, nada más eliges uno al final, ¿sí? Te quedas con uno de los dos textos y ese es el título, pongan el título, reseña de tal, por ejemplo, ¿cómo se llamaban? La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Ese sería el título, por ejemplo. O alguien puede seleccionar el otro tema, que es los rostros de la violencia. Ahí le ponen el título. ¿Va? Título, ¿sí? Va la ficha técnica, el nombre y el apellido del autor, quién escribió ese texto, ¿sí? El título del texto, del texto que hayan leído. Ahora, si no viene la ciudad, el nombre de la editorial, porque no es un libro, ustedes tienen que poner ahí cuándo se publicó, la fecha de publicación, la página, ¿sí? La página y pueden poner la URL, es decir, la dirección de la página. Es decir, citar
citar correctamente el texto que hayan elegido. ¿Sí? ¿Qué otra parte lleva la reseña? El resumen del texto. Ahora sí, si se fijan, yo les comenté, redacten las ideas más importantes. ¿Cómo vas a poder hacer bien un resumen? Desde que hayas leído el texto, rescata lo más importante. Ya lo tienes anotado acá en un cuadernito o en unas hojas. Ahora sí, con tus propias palabras, ve explicando cada una de las anotaciones que hiciste, dale lógica, dale una coherencia y primero, hazlo el resumen como un párrafo de introducción, algunos párrafos, 2 o 3 de desarrollo y al final una pequeña conclusión. Pero después de ese resumen que hagas, viene un comentario crítico o valoración crítica. Ahí sí es donde quiero ver todo lo que han aprendido, estimados estudiantes, en este módulo 3, el cual ahora sí asuman una postura que digan, para mí, o no estoy de acuerdo, o en algunas cosas estoy de acuerdo con el autor, pero yo lo haría de esta manera. Considero que, entonces ahí quiero ver ahora sí que sus dotes de escritores o escritoras y que critiquen, que hagan una crítica, pero con argumentos. ¿Los argumentos de dónde salen? De fuentes confiables, ¿sí? Si yo veo el tema de la violencia, me llamó la atención texto de los rostros de la violencia, ok, pero puedo complementarlo leo otro texto, vayan y busquen en internet otro texto que hable de la violencia y lo complementas. Entonces tú ya puedes criticar desde otras posturas que hayas leído también de otros autores. Entonces, eso es importante. También puedes dar algunas conclusiones después de tu valoración crítica, puedes dar algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones? Hagan niveles de concreción. Mencionen, en lo personal me ha servido hacer este trabajo, es interesante por esto, por eso, por eso. También pienso que mi familia pudiera ayudarnos porque en ocasiones hay violencia. En mi comunidad puede apoyar este tema porque es interesante por esto, por eso. En México, o sea, niveles de concreciones que vayas de lo personal o de lo particular a lo general, es decir, de lo personal hasta lo internacional, mundial. Sí, te vas a ir así en lo personal, en mi familia, en mi estado, en mi entidad, en México, a nivel mundial. Entonces pueden ir de esa manera para que hagan conclusiones y sus conclusiones no sean tan aburridas, y que también sean cosas de ustedes, porque a mí me da mucha flojera leer cosas que no son de ustedes, que a veces nada más la copiaron y lo pegaron. Esa es mi conclusión o ese es mi comentario crítico, pero pues no es tuyo, ¿sí? Anímense a hacer un comentario crítico, anímense a hacer sus conclusiones, pero que sean de ustedes, ¿sí? Que realmente critiquen, pero básense en argumentos, lean un poco más, no se queden nada más con los textos que están ahí en plataforma, lean un poco más. Bien, y por último, ponen el nombre de ustedes, identificación del autor de la reseña o reseñador. El reseñador, los reseñadores son ustedes. Bien, eso es lo que tienen que hacer en el proyecto integrador. En el foro de integración, los fenómenos naturales en la historia, se llama foro de integración. Es muy sencillo, vas a tener que contestar cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Entonces, hay tienes que hacer 5 aportaciones. Antes de contestar esta pregunta, vienen otras aportaciones que tienes que hacer, ¿sí? Pero para ello, recuerden, no nada más opinen desde ustedes, sino que hay 2 textos hay 2 recursos, ¿sí? Hay 2 textos que hay en la plataforma que ustedes pueden, o que tienen que leerlos para que entiendan cuál es la problemática de las zonas mayas, ¿sí? Entonces, ya a partir de que hayan leído, ahora sí hacen sus aportaciones. En una de esas aportaciones hay que contestar esta pregunta, la pregunta de planteamiento, pero acuérdense, también hay otra en las que tienen ustedes que mencionar acerca de los textos, otra aportación que tienen que hacerle un compañero, y ya al final, ahora sí ya das tu postura, ya al final tendrías que dar una postura hacia esta problemática, ¿no? Que aquí viene, recomendaciones. Rescaten las ideas más importantes, también hay 2 textos, rescaten lo más importante para que puedan intervenir en el foro. Realicen preguntas. ¿Qué opino sobre el tema? ¿Estoy o no estoy de acuerdo con lo abordado en los textos? Entonces, acuérdense, se tienen que pelear con los textos. No es que estén de acuerdo en todo. Si ustedes dicen, no estoy de acuerdo, adelante, nada más argumenta por qué consideras que no estás de acuerdo con lo que viene ahí en los textos. Cuida la redacción de la postura y la conclusión, la ortografía, la coherencia al expresar las ideas
y que las mismas ideas sean originales. Prohibido copiar y pegar. Recuérdense que eso es plagio. Y también si quieren consultar la rúbrica para que sepan cómo les voy a evaluar. Dependiendo la cantidad de aportaciones que hagan, quien hace 5 y las 5 son con calidad, pues se le pone 100 a todas sus aportaciones, ¿verdad? Si a alguien le faltó alguna aportación, son 3 o 4 y aparte le falta calidad y demás, pues ahí va bajando ya el porcentaje 80, 70, dependiendo la rúbrica. Ahí hay una rúbrica en la plataforma en esta actividad, revísenla para que sepan cómo les voy a evaluar. Muy bien, sigue el foro aprendiendo, recuerden ahí participar, ahí he estado al pendiente de sus aportaciones, cuando creo que es necesario intervengo, y si no, pues los dejo que ustedes mismos construyan sus conocimientos. Avisos. De una vez nos vamos a los avisos, ¿va? Revisen los recursos de esta semana, son los mismos de las semanas anteriores, pero si tienen duda en alguno, consúltenlo. Realicen las actividades formativas. Hay 2 cuestionarios también. Si ustedes están haciendo las actividades formativas, muy bien, porque la plataforma les va tomando en cuenta estas actividades y al final, acuérdense que hay un porcentaje de participación individual en la plataforma. No se les olvide hacer su autoevaluación. Es muy importante que evalúen al docente, que evalúen al facilitador o asesor virtual, pero también es importante que ustedes se evalúen, autoevalúen, para que sepan cuáles son sus áreas de oportunidad y también los aprendizajes que hayan adquirido. Si adquirieron algo en este módulo o definitivamente les falta algo por mejorar. El domingo 6 de septiembre, es este domingo, se cierra la plataforma. Tómenlo en cuenta, a medianoche se cierra, por lo tanto, no hay extensión de tiempo para el proyecto integrador y foro integrador. No puedo darles la extensión de tiempo, ¿por qué? Porque yo tengo que entregar calificaciones rápido entre lunes y martes. Entonces, si voy dando extensiones de tiempo, me voy atrasando. Entonces, sí, es imposible darles, y son indicaciones que tenemos también de nuestros supervisores, que ya está prohibido dar extensiones de tiempo para proyectos integradores, porque yo tengo que entregar las calificaciones entre el lunes y el martes, ¿va? Y también no hay extensión de foro integrador. Muy bien. Y por último, actividades del curso. Es bien importante. Vean nada más la importancia. Si ustedes participaron en esta semana 1, 2 y 3, entregaron sus actividades, estas que están en rosita, las actividades integradoras, es el 42%, todavía no pasan. Si me entregan el proyecto integrador, bueno, no que me lo entreguen, que lo suban a la plataforma. Si la suben al proyecto integrador, si suben el proyecto integrador a la plataforma, ya son 30%, serían 72%. Ya la libraron, ¿verdad? Pero acuérdense, si ustedes participan, no se les va a olvidar participar en el foro de integración. Sí se califica. Entonces, ahí les voy a mandar retroalimentación el día lunes de las participaciones en el foro integrador. Es un 8%, ¿sí? Y es lo que les decía, no se les vaya a olvidar la autoevaluación, porque la autoevaluación tiene un valor del 5%. Y la de habilidades emocionales que trabajaron con la tutora tiene un valor de 10%, es muy importante también. Actividad que hayan hecho en plataforma, les comentaba lo que hayan hecho de sus todo lo de las aportaciones que hayan hecho en foro aprendiendo, que revisen los recursos, que abran los recursos y también el que hagan las actividades formativas, eso también les va a dar un 5%. Entonces, no se les vaya a olvidar, si no se me confíen, si alguien no entrega el proyecto integrador, ya lo máximo que va a poder sacar es 7, un 70% de calificación. Es muy bajo, si trabajaste lo demás, pues qué tristeza que al final no entregues el proyecto o que no hagas el foro de integración y ya te baja el 38%. Es muchísimo, ¿va? Bueno, ahora sí nos vamos a ir a la sesión de dudas. Ok, voy a dejar de compartir un momentito para ver si hay alguna duda. Bien, me fui un poquito rápido porque había muchas cosas que abordar, pero pues no sé si tengan alguna duda. Me imagino que estuvieron muy atentos, ¿verdad? O atentas. Atentas porque hoy me acompañan nada más mujeres, pero qué bueno. Sí, Avi, me decías que tienes una duda, deja que veo aquí en el chat, permíteme. Dice Avi, sí, no, de la pregunta dices,
de la pregunta número 5, del tema del ejemplo de la violencia. Tiene que ser en mis relaciones sociales o sobre los textos. Mira, déjame que vamos a acción social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencia un fenómeno de violencia. Es de tu contexto, ¿sí? Es algo personal, ¿sí? De tus relaciones sociales, ¿sí? No tiene que ver con el texto. Es que aquí lo importante, ese es el pensamiento crítico. Si siempre estamos nada más analizando el texto y no salimos del texto, no hay pensamiento crítico. Entonces, aquí si se fijan, ahora te está diciendo, a ver, analiza una problemática, una relación social, ¿sí? Y di en dónde se presenta la violencia. Entonces, en ocasiones hay mujeres, sabemos hombres que ni nos damos cuenta que nos pueden tratar con violencia. No nada más existe una violencia física, hay violencia psicológica, una violencia simbólica. Entonces, hay personas que siempre, a lo mejor, no sé si se han fijado, que nos pueden estar molestando y psicológicamente a veces nos pueden estar dañando o simbólicamente. A mí me ha tocado como maestro en lo presencial que puedes llegar y hay algunos alumnos que me dicen, uy, no, ya llegó el maestro más odioso y eso ya es violencia simbólica o verbal. Entonces hay diferentes tipos de violencia. Entonces aquí ya es que ustedes den un ejemplo ya de la vida cotidiana, un ejemplo de su realidad, ¿no? De su contexto. Sí, no sé si te quede sí, contesté tu pregunta o tu duda. Bien, adelante, adelante. Nos quedan unos minutitos. Y si tienen duda, Yasmín, Jessica, ya preguntó Avi, muchas gracias, Avi. Y vi que también en las otras sesiones estuviste conectada. Muy bien, te felicito. Felicito también a las demás que se hayan animado, porque la mayoría, se fijan, no se animan, ya nada más después ven el video, ya en YouTube cuando lo subo. Pero qué bueno que tengan la posibilidad de interactuar con sus asesores. Uh-huh. Sí, yo les decía, Jessica, hacen el resumen en la reseña, ¿verdad? Haces la reseña. Entonces, de la reseña, yo les decía nada más la estructura en la reseña, que hagan algún párrafo de introducción, después desarrollo y que concluyan con algo, ¿sí? Después de eso, Jessica, viene la postura, viene tu postura. Si quieres agregarle a la postura o al juicio crítico o a la crítica que hagas, le puedes agregar algunas conclusiones después. Una cosa es la conclusión del resumen, ¿sí? Entonces, yo les decía, ya ven que hay un apartado en el que tenemos que hacer el resumen, entonces, pero ¿cuál es la estructura del resumen? Que introduzcas con algún párrafo, que hagas un desarrollo y que concluyas con algo, pero el resumen, eso es aparte, ¿no? Ya después viene el juicio valorativo, la crítica, tu postura, lo que tú mencionas ahí, viene la postura, y ya, después de eso, si creen necesario ustedes dar unas conclusiones, pues, para mí me pareció muy interesante el texto, aunque no haya estado muy de acuerdo con él, sin embargo, en lo personal me dejó esto, también es válido que den sus conclusiones. Si nada más se quieren quedar con el juicio valorativo, con la crítica, con eso. Pero si alguno de ustedes ya después se emociona, yo me emociono en ocasiones con un texto que me llamó la atención y quiero poner conclusiones, es válido también hacerlo después del juicio valorativo. Bien, muy bien, Andrea, me da gusto también, Yasmín, que les haya quedado claro. Y pues ahora sí, también me dio gusto la transmisión que tuve ahorita por este medio, porque ya las otras se dificultó bastante. En YouTube nos está dando algo de problemas para transmitir y pues ya. Ahora sí que, pues no sé, si ya no tienen dudas, les agradezco que hayan estado trabajando y que me hayan estado entregando las actividades o que han estado subiendo las actividades y con calidad, ¿verdad? En la plataforma. Ahora sí que pues ya me voy despidiendo, aunque en esta sesión, porque todavía nos queda hasta el domingo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, miren, les he comentado en otras sesiones, cuando nosotros empezamos a redactar es cuando surgen, ahora sí que las dudas reales, ¿no? Empezamos a redactar y dicen, híjole, ya tuve esta duda, ya no sé cómo hacerle, se me olvidó, no pasa nada, me mandan un mensaje ahí en la plataforma y el mismo día se los contesto. Diario estoy contestando sus dudas, y pues no hay problema que pregunten, ¿no? Así que como decimos, no hay pregunta tonta, ¿no? Entonces aquí la pregunta que quieran hacer o la inquietud que tengan, adelante.
Bueno, pues les agradezco. Gracias a ustedes, Jessica, gracias por el apoyo también de ustedes, porque hay cierta empatía, ¿no? De la semana que no tuvimos, casi 2 días que no tuvimos plataforma, hubo varios detalles. Entonces, pues qué bueno que tienen ustedes esa empatía y apertura para el aprendizaje, ¿no? Yo estoy muy contento aquí en Prepa en Línea y muy también orgulloso de ser su asesor o facilitador. Cualquier duda, pues nos vemos ahí en la plataforma. Cuídense mucho, les mando un abrazo y pues que tengan una excelente semana. Nos vemos, cuídense. Ay, no salgan tanto, ¿eh? Nos vemos.